Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Eh, el 2022 se avisora, se prevé, será uno de los años más turbulentos de América Latina. La razón es que en América Latina, como en muy pocas áreas del mundo, dos proyectos políticos, sociales y económicos están colisionando, están confrontando. Uno podría decir que la Guerra Fría, con sus particularidades, se ha trasladado a América Latina. Es una figura, una metáfora que uno puede utilizar, porque no está, digamos, sucede también en Europa, sucede también en Europa del Este, en el propio Estados Unidos, pero no tiene la intensidad de los acontecimientos que acaecen aquí en América del Sur y en América Latina. El candidato Boric acaba de ganar mediante el sufragio las elecciones en Chile, un país emergente que deslumbraba al mundo por su ingreso per cápita y por su proceso de reducción de pobreza. Bueno, Boric representa un proyecto colectivista y comunista. En el Perú ha ganado el señor Pedro Castillo. En Colombia se anuncia la posibilidad o las posibilidades de Gustavo Petro, un candidato claramente chavista, y en Venezuela no sería extraño que Lula regrese, aunque la cosa está por verse. Y en España, país iberoamericano, la madre patria, como dicen algunos, como señalamos algunos, las cosas también se reproducen de esa manera. Bueno, necesitamos echarle una mirada, necesitamos hacer un análisis de este tema. Para hablar de estos asuntos hemos convocado a Víctor González, diputado por Vox en el Congreso Español, un político que ha demostrado su compromiso con América Latina, Sudamérica y el Perú, y a quien le decimos gracias por este diálogo. Buenas tardes, Víctor, gracias por la conversación. Muy buenas tardes, Andrés, y feliz año. Bueno, si te preguntara, ¿qué impresión te ha causado el triunfo de Boric en Chile? Chile es un país, no sé si estoy hablando con propiedad, es un país vinculado a la OTAN, a la Comunidad Económica Europea, incluso cercano a la OTAN, con el ingreso per cápita más alto de América Latina, con la menos pobreza en la región. ¿Cuál es la impresión como europeo, como Bueno, desde el viejo? aquí hay que Boric vaya a ser el próximo presidente, hay que ser el presidente electo de una nación como Chile. Eh, yo creo que en la costa pacífica americana podemos hablar de dos milagros económicos. Uno fue Perú, lleváis 30 años de prosperidad, eh, y el otro, sin lugar a dudas, era Chile, que había sido capaz de hacer una transición de un modelo de una dictadura a una democracia y que tenía en términos económicos más similitudes con Europa o con Estados Unidos que con las naciones con las cuales hace frontera en cuanto a desarrollo, en cuanto a la renta media, en cuanto a niveles de pobreza, es decir, en cuanto al bienestar de los chilenos. Hay dos programas electorales que a mí me causaban verdadero pavor y que me ha sorprendido el simple hecho de que hubiese candidatos capaces de presentar tales disparates en el año 2021. El primero fue el del señor Castillo en Perú, donde venía con un programa que no tenía ningún sustento y que era una falacia y que daba miedo, mucho más duro de lo que pudo presentar en su momento Hugo Chávez en Venezuela o Ortega en las primeras elecciones a las cuales se presentó de manera legítima, o incluso del propio programa que anunciaba Fidel Castro cuando se hizo con La Habana. O sea, nunca había habido un programa de un candidato a la presidencia en lo que nosotros llamamos la iberoesfera y en Hispanoamérica tan duro como el que presentó el señor Castillo. Pues eso ha sido superado por el programa del señor Boric. Si alguien se mira el programa en términos económicos, sociales, que tiene el señor Boric, es una verdadera aberración, por lo menos para personas que seamos reformistas o conservadoras como soy yo. Y lo ha hecho con el gobierno de una nación tan importante, que ha sido tan estable y que ha producido tanto bienestar en la región como es Chile. Yo estuve ahí, yo llegué a Chile el 17 y me fui el 29, el 17 de diciembre y me fui el 29 de diciembre. Y yo creo que esto viene por dos cosas que vais a entender muy bien. En primer lugar, la campaña que ha hecho Boric
en cuanto a gasto financiero, ha sido 4 veces superior la disposición de fondos, el presupuesto que se ha gastado, a lo que hizo el otro candidato Kast. Algo parecido, ¿no? Lo que pareció en Perú. ¿De dónde saca esta gente tanto dinero cuando supuestamente son contrarios a lo que uno podría decir al sector privado, ¿no? La Sí. segunda es que todos los medios de comunicación eran pro Boric, todos los medios de comunicación eran pro Boric y tenía un ataque directo contra el otro candidato, que es algo parecido a lo que también hemos visto en Perú, ¿no? Empezamos a ver estas pautas que se comparten. Y la tercera es un apoyo internacional de todos los medios conocidos progresistas, pero también de grandes líderes de la izquierda que le han apoyado abiertamente, mientras que al otro candidato no. Ahora, hay algunas diferencias entre Perú y Chile bien marcadas que, digamos, podrían echarle algunas dosis de optimismo a la realidad peruana. En el caso de Chile, la hegemonía cultural de la izquierda es real, es un asunto realmente existente. Es decir, la izquierda se ha apoderado prácticamente de todos los sentidos sobre los temas de género, la familia, la religiosidad. Chile es uno de los países de América Latina y esto no tiene que ver con que si uno es religioso, no, estamos hablando estrictamente desde la sociología. En Chile la religiosidad está en retirada, en Perú no, en Perú no. En Chile los temas ecológicos, los temas de la educación, todos han sido ganados por esta hegemonía cultural progresista. En Perú no, en Perú quizá lo de Castillo tenga que ver con un accidente, el antivoto tan denso, tan consistente que tenía la señora Keiko Fujimori por toda la historia. Entonces, ¿tú no crees que en Chile hemos vivido un nuevo paradigma de la revolución socialista, este paradigma del marxismo cultural, de la hegemonía cultural? Ellos nunca criticaron el modelo económico hasta que se sintieron seguros de llegar al poder. Ahora que están en el poder, tienen un programa que va a voltear el modelo económico, la propiedad va a ser social. ¿No sientes que hay un nuevo paradigma en Chile, de acuerdo a tu experiencia general en la iberósfera? Bueno, yo creo que en Chile, personalmente creo que hemos llegado al final de una etapa, de una nación próspera, como ha ocurrido con otras naciones, como le ocurrió a la Argentina, como le ocurrió a Venezuela, como le ocurrió a Cuba antes de Fidel Castro. Cuba, antes de Fidel Castro, tenía una renta per cápita y un PIB superior al que tenía España, al que tenía una renta per cápita superior a la italiana, superior a muchas naciones europeas. Eso la gente no lo sabe. O sea, se vivía mejor en Cuba que en España o que en Italia en esa época. Y cuando hubo cambios de gobierno, se acabó con esa continuidad de la prosperidad. Y desafortunadamente yo creo que es lo que va a ocurrir en Chile, por lo que tú nos señalas y sobre todo porque no hay una oposición mayoritaria definitoria y porque aquí han hecho un trabajo previo, aquí ya están en un proceso constituyente y yo no sé qué es lo que no les gusta de esta constitución que tienen, que yo creo que es una constitución magnífica. Y fíjate, es cierto, porque en el tema económico cuando ellos hablan de la brecha y para ellos la brecha era entre la renta que perciben las familias con rentas más bajas y aquellas que tienen una renta superior, no de la pobreza media o no del índice de pobreza, el cual se ha ido reduciendo en Chile año a año, sino de la... Y eso me recordaba un discurso de Margaret Thatcher que decía, oiga, a mí qué me da que los ricos sean más ricos si yo soy capaz de que la clase media cada vez tenga mayor poder adquisitivo, pues que se hagan más millonarios me da igual, pero si yo la realidad es que tengo una clase media cada vez más fuerte, con mayor riqueza, ¿no? Y ellos se estaban centrando ahí. Entonces, en Chile vemos que están como un paso más avanzados en esa nueva constitución. ¿Qué es lo que va a salir de una constitución, vamos a decir, apadrinada por pensadores de una izquierda radical y además hasta hostil? Cuando en Chile, pues eso aparentemente se ha frenado, yo creo que es un acierto. El control que hay de una oposición en el Congreso permite que haya pues una especie de equilibrio entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Desafortunadamente en Chile eso está muy erosionado y yo he visto una oposición más complaciente. A mí me ha sorprendido con Boric, cuando yo creo que es muchísimo más peligroso. Porque... No, efectivamente, Boric, entre sus principales anuncios, yo recuerdo, por ejemplo, proponía
directorios paritarios en las empresas entre empresarios y trabajadores. Eso es colectivizar, estatizar las empresas. El otro concepto que él planteaba era que la propiedad solo existía si cumplía una función social. Esa es la propiedad colectiva. Aquí nosotros lo vivimos con el velarquismo. Y la otra cosa que a mí me impresionó es su obsesión por estatizar los fondos de pensiones. Alrededor de 150.000 millones de dólares, que es el ahorro privado No, yo más creo que son grande. 280.000 millones de dólares, si tengo bien la cifra. Es muy Ya. superior el ahorro que dice el Bueno, Estado, pues que sí, es una cifra peor brutal. todavía, ¿no? Peor todavía. Eso sería como tomar PDVSA, ¿no es cierto? Y el ahorro privado, más uno de los ahorros privados más poderosos, más consolidados de los países emergentes. Ahora, la pregunta aquí es, ¿puede un gobierno socialista desmontar toda esta prosperidad, destruir todas estas clases medias sin que la sociedad simplemente levante una ola en contra? Ese es el gran problema del modelo de la estrategia socialista chilena. Bueno, yo creo que en Chile tienes un... Han avanzado. Esto tendríamos que retornar a un pensador italiano de finales del 19 que murió en 1937, que era Antonio Gramsci. Este es uno de los ideólogos que no quería esta lucha de clases entre el proletariado, porque decía en la Primera Guerra Mundial se ha demostrado que el proletariado ha salido a defender su país, Alemania, frente a los ingleses o los franceses contra los alemanes, y no ha habido la unión del proletariado internacional que pedía. Y entonces, ¿qué han hecho? Efectivamente, la pérdida del sentido trascendental, la pérdida de las raíces cristianas de la sociedad, la pérdida de la educación, que yo creo que también ha ocurrido en Perú, porque las grandes universidades están tomadas y controladas también por la izquierda, y ese adelantar esa necesidad, donde yo creo que es responsable el presidente saliente, ¿no? ¿Qué necesidades había de meterse y acceder a los violentos, ¿no? A las demandas de los violentos? Si yo voy y quemo varias iglesias, pues el gobierno me escuchará. Es el mensaje con el que yo me he quedado en Chile, ¿no? Han salido unos señores, han hecho grandes demostraciones muy violentas quemando iglesias y el gobierno ha accedido a sus demandas. Eso pilla a Chile con un cambio de pie. Entonces, Boric ha ganado con una amplia mayoría. O sea, Sí, no, no, eso es no ha sido el caso incuestionable. peruano. La victoria, yo he estado ahí, igual que estuve en Perú, la victoria de Boric es incuestionable. Ha Así ganado es. con una amplia mayoría, por lo tanto, con un gran respaldo. Eso se llama hegemonía cultural y también se llama miopía de la derecha chilena, de su empresariado chileno, que solo creyó que defendiendo el modelo económico, las reformas económicas, eh, la sociedad chilena podía llegar al fin de la historia, ¿no? Es decir, el debate con el socialismo, el debate luego de la caída del muro de Berlín, se acababa. Bueno, la derecha chilena ha sido más marxista en términos de determinismo económico, la estructura, según ellos, determinaba la superestructura. Bueno, y ahí está el resultado. Los socialistas chilenos, por el contrario, fueron mucho más innovadores. En el Perú la diferencia es que hay una resistencia cultural, de alguna manera, por las iglesias católicas, cristianas. En el Perú, por ejemplo, si alguien plantea que la educación sin fines de lucro es largamente superior frente a una educación que busque lucro, es decir, una universidad que reparte utilidades, hay un debate, hay un debate. En el Perú, la tradición andina es básicamente cristiana católica, y esto no tiene que ver con que uno sea religioso o no, sino que la religiosidad es el elemento que permite preservar tradiciones, instituciones como la propiedad, el lenguaje, la familia, en fin, tiene que ver con todo eso. Este, ahora, partiendo de este hecho, si extendemos el análisis a Colombia, ¿cómo verías esta realidad de Chile, Perú, Colombia, los tres países emergentes de América del Sur más prósperos, que crecen más, en fin? De esos tres ya hemos perdido dos, Perú y Chile. Yo tengo más esperanza en Perú que en Chile, como te he dicho. Sin embargo, creo que en Colombia nos van a dar una alegría el próximo año. Tenemos unas primeras Ojalá. elecciones en marzo, las presidenciales en mayo, y yo tengo motivos, y vamos a estar nosotros muy presentes para decir que en Colombia no va a ocurrir lo que ocurrió en estas otras dos naciones hermanas, Chile y Perú. Ahora,
la fuerza, la presencia del denominado Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, es decir, de ese anhelo de Fidel Castro de intentar recomponer la izquierda ante la caída del muro de Berlín en el año 89, que han llevado y que están teniendo muchísimo éxito y que vosotros estáis viviendo directamente, y que su candidato, Petro, pues es sin lugar a duda de aspiración cubana o de inspiración cubana directa y clarísimamente. Creo que nosotros vamos a poder respirar, porque en Colombia, a diferencia de lo que vosotros habéis sufrido el terrorismo, pero en Colombia han estado en batalla, han estado en guerra 20 y tantos años. Eso ha calado de una manera muy profunda en la sociedad. Yo recuerdo gabinetes como el de Pastrana, de otros presidentes, o Álvaro Uribe, otros, donde la mayoría de sus miembros, de los ministros del gobierno, habían sufrido secuestros o atentados y muertes dentro de sus propias familias. O sea, eso, cuando ha habido tal nivel de asesinato, de violaciones de derechos humanos, creo que va a permitir parar este gran frente comunista liderado por las FARC, liderado por la inteligencia cubana, porque por mucho dinero que metan, cuando te han matado a tu familia es muy difícil que alguien te compre. Perdóname. Entonces, en Colombia, y además creo que Estados Unidos en Colombia va a mover ficha. Aquí hay algo, estamos en un cambio de paradigma histórico de una gran potencia, Estados Unidos, que está perdiendo su hegemonía, que la ha perdido en el ámbito diplomático, que la ha perdido en el ámbito económico. El gran inversor en África, en Centroamérica, en Sudamérica es China, ya no es Estados Unidos. En el ámbito diplomático, casi todas las grandes naciones ahora mismo americanas tienen más deuda, le deben más dinero a los chinos que a cualquier otra nación del mundo, y por lo tanto tiene una preeminencia. Y a China le da exactamente igual que haya democracia o no haya democracia en las naciones. Lo que quieren son una potencia extractora, lo que quieren son los recursos de esas naciones, y si se entiende con un gobierno parecido al suyo, que es un régimen totalitario, bienvenido sea. Colombia va a haber ahí un choque de... Si se pierde Colombia, se pierde toda la región, y yo no sé cuándo se terminaría, en qué momento se daría la vuelta. Yo creo que Colombia, la verdad, miro el partido de Pastrana, miro el partido de Uribe, veo a los profesores, con esa suma, los millones que suman cada uno, y superan ampliamente. Si son capaces de unirse en esa segunda vuelta en una sola coalición, ya están acostumbrados porque ya lo han hecho, van a la primera vuelta. El primer candidato de esas formaciones que saca más votos, todos van a apoyarle en la segunda vuelta. Y eso es un gran paso versus lo que ha pasado en Chile, versus lo que ha pasado en Perú. Bueno, ay, qué tos. Un poco, un vasito de agua ahí, eso nos pasa por... Eso nos pasa por hablar del Foro de Sao Paulo que produce Escosor, ¿no? Ahora, sí, pero digamos, si nos vamos a España, ¿no es cierto? En España, más que en otros países europeos, este esquema de guerra ideológica, de confrontación y colisión de dos modelos, también se presenta de manera gráfica. También es es un asunto muy, muy presente. El gobierno del PSOE y Podemos es un gobierno típicamente comunista. Si es que no puede avanzar más, es por el marco legal de la Unión Europea, que es, digamos, tiene estructuras de hierro que impiden estrategias aventureras en la economía, en la política, en fin. Si es que no puede avanzar más, pero digamos, es como una cabecera de playa en Occidente lo que está sucediendo en España. ¿O estoy exagerando en la descripción? No, pero aquí nosotros hemos mandado, de España han salido ideólogos a través de la inteligencia cubana que llegaron a Venezuela, que estuvieron en Perú, que estuvieron en Ecuador. Tengo el portavoz de la Comisión de Hacienda de Podemos, Chema Guijarro, que fue viceministro en el gobierno de Correa. Tú te vas a México y vas a ver en el Senado españoles asesorando de la órbita de Podemos algún terrorista, por cierto, de ETA también. Y lo mismo nos ocurre con el resto de naciones. La coordinación que tienen entre ellos, como sabemos, es enorme, y desafortunadamente nuestro gobierno es un gobierno propulsor de este tipo de ideologías, hasta el punto que acaban de nombrar Estados Unidos la nueva embajadora en España,
Y una de las cosas que señaló es que le preocupaba la tendencia hacia la eliminación de la democracia en España que estaba llevando este gobierno y sus asociaciones con regímenes totalitarios como el venezolano, el nicaragüense y el cubano, o la falta de claridad condenando esos regímenes. La Unión Europea y el estar dentro de la Unión Europea nos ha servido un freno a esa entrada, pero lo que sí está claro es que tenemos una situación muy compleja y por eso nuestro interés en esta batalla en la cual llevamos 30 años de retraso, que es lo que lleva el Foro de Sao Paulo, en llevar el frente y la batalla a todos los ámbitos y a todos los espacios donde ellos están, socialmente hablando, económicamente hablando y geográficamente hablando. Y por eso el gran esfuerzo que estamos haciendo nosotros viajando constantemente al otro lado del Atlántico. Ahora, una pregunta antes de entrar a un tema final, que es el tema ideológico. Esta situación que se describe en América del Sur y en España, ¿es un asunto particular de la iberósfera o crees que estamos frente a una ofensiva mundial ideológica de un progresismo, de un globalismo, que en el caso de América del Sur y en España se conecta, se vincula con los comunismos más ortodoxos, ¿no? Es decir, hemos visto la última elección de Estados Unidos, ¿no? Nunca una elección en Estados Unidos se había latinoamericanizado tanto por la acción radical de estos grupos, Life Matter, no recuerdo bien los nombres, pero Black Lives Matter. Black Lives Matter, sí, Black Lives Matter. Bueno, parece que esto es un fenómeno mundial. ¿Cuál es la impresión que tienes? ¿Qué conclusiones puedes sacar de esto? Sí, eso responde a cuando una potencia, o como ha sido la americana, que ha dominado durante un periodo y de repente por voluntad propia se ha empezado a replegar. Ahí viene la primavera árabe, se ha empezado, pero fue una decisión propia. Ha dejado que ese espacio diplomático lo ocupe otra nación. Cuando hablo que China, pues obviamente todos podríamos poner muchísimos ejemplos. Y hay un conflicto porque Estados Unidos está a punto de perder la hegemonía, todavía está a distancia, pero a nivel de armada, la armada china ya empieza a tener el mismo número de buques que tenía la armada americana, cosa que no se había dado nunca, a perder esa hegemonía militar también, a alguien que quiere desestabilizar una nación, porque estamos en una guerra fría en el mundo ahora mismo, le interesa desestabilizar lo que han sido los aliados o las zonas de influencia habituales de la potencia enemiga. Y eso es lo que... Y aquí se unen dos naciones, que son China y Rusia, que tienen interés en desestabilizar, vamos a decir, el patio trasero de esa gran potencia que es Estados Unidos, que es obviamente Iberoamérica, y después el Islam, que es Irán, ¿no? Que también tiene un interés en esa desestabilización. Y esos son tres ejes que ninguno de ellos se caracteriza por sus virtudes democráticas o defensa de los derechos humanos o defensa de la libertad. China se ha apropiado de las cosas que le interesan del libre comercio, del emprendimiento, pero sigue habiendo una oligarquía comunista, tiránica, terrible, que domina a 1.400 millones de chinos. En China, cuando podemos hablar de la tenista que dijo que habían abusado de ella sexualmente, que estaba entre las 10 mejores del mundo, que ha desaparecido, llevamos tiempo sin saber de ella. O de aquellos que empezaron a hablar del COVID, que también desaparecieron, ¿no? O sea, y a China, ¿qué es lo que le interesa? Le interesa tener recursos que le permitan seguir creciendo, que eso es lo que está consiguiendo de Sudamérica, y les interesa tener un frente amplio, abierto contra Estados Unidos, para que en la posible confrontación, pues que Estados Unidos tenga que diversificar sus esfuerzos. Ahora, uno podría decir, es más bien una oleada antioccidental, ¿no? Es decir, una oleada contra Occidente, contra las bases fundacionales de Occidente, ¿no? Porque Occidente, digamos, tiene una serie de principios y de pilares que poco a poco han comenzado a ser erosionados, pero lo impresionante de todo esto es que esa oleada occidental ha nacido dentro de Occidente, ¿no es cierto? Bueno, yo fíjate, yo creo que fue inoculada por la Unión de Repúblicas Soviéticas en Occidente, en los años 50, en los años 60. Nikita llegó a decir que
la sociedad occidental acabaría derrumbándose desde dentro, podía desde dentro. Ya habían empezado a meter esta serie de cosas, que es atacar a la persona, ¿no? Convertir a la persona en un individuo, como algo, como quien habla de una mula de carga o como quien habla de una ficha de producción. Es cargarse la familia, bueno, a hacerse con la educación, eliminar cualquier tipo de posibilidad trascendental, por lo tanto, irse al hedonismo, al materialismo, que es a lo que nos llevan esto. Construir sobre el ecologismo. Es curiosísimo, cuando cae el muro de Berlín, todos los partidos comunistas que teníamos en Europa se convirtieron en grandes ecologistas. Cuando tú te ves los desastres ecologistas en los últimos 50 años y te coges la Europa del Este, es decir, la Europa soviética comunista, y a cada cual peor, ¿no? Podríamos hablar de las grandes centrales que fracasaron, bueno, no por no entretenerme. Y el ecologismo, como la lucha de clases fracasa, se inventan, en el caso nuestro, el indigenismo, o sea, a estos indígenas que luchan contra sus hermanos o contra los mestizos, algo que nunca había ocurrido, porque nosotros hemos sido siempre una sociedad mixta y desde nuestra historia se ha defendido estas comunidades. Algunas de ellas tuvieron sus propios foros, como las tuvo el Reino de Navarra o los tuvieron las Vascongadas. Entonces, eso lleva mucho tiempo preparándose. Y desafortunadamente, durante la Guerra Fría, Occidente estuvo vigilante. A la caída del muro de Berlín creímos que habíamos vencido. Y fueron muy inteligentes en este movimiento los Castro con Lula, a finales de los 80, que aprovecharon y dijeron, vamos a cambiar estas sociedades desde dentro. Ya no vamos a ir a una guerra para hacernos golpes de Estado como los hubo en Cuba o en Nicaragua, sino que vamos a cambiarlo desde dentro. Vamos a hacernos con el poder y una vez que nos hagamos del poder, vamos a destruir las instituciones democráticas para que nosotros podamos perdurar. Ahora, Europa, un tema final, Europa. Occidente nació en Europa, ¿no es cierto? La gran tradición occidental nació en Europa. El día de hoy Occidente parece dormir, Europa parece dormir un invierno, parece invernar. ¿Cuál es la impresión que tienes de Europa? ¿Puede reaccionar Europa? Alguna vez un amigo español me dijo que Europa se ha convertido en un gran parque temático, ¿no? En términos económicos, sociales. En fin, ¿cuál es tu impresión? ¿Qué papel puede? Europa ha sido la base de la civilización occidental. Y quiero remarcar eso, que ha permitido al mundo superar niveles de pobreza, de mortandad infantil y traer prosperidad, aunque seamos 7.000 millones, que es lo que somos ahora, y hace 30 años, si no recuerdo más, éramos 4.000 o 3.000. Y eso es gracias al desarrollo del modelo occidental, una civilización que se ha demostrado en líneas generales y dentro de todo lo que puede hacer el ser humano, que nunca es perfecto, en algo bueno. El problema es que Europa ha ido desgastándose a sí misma en este hedonismo, en este materialismo, y ha perdido su conexión con su sentido trascendental, ¿no? Europa, a ti te han dicho que es un parque temático, yo te digo que es el inserso del mundo. Es el continente más, el inserso es el que tiene el continente con la población más vieja del mundo, con la edad media por encima de los 40 años, mientras que África está en los 21, en América es un continente joven. ¿Y qué significa? Que falta el impulso de la juventud, la inquietud de la juventud, los anhelos de la juventud. Cuando tú vas a una sociedad, por poner una nación, Japón, donde se venden más pañales para personas de la tercera edad, es decir, para los abuelitos, que para la gente joven, te habla de una sociedad que se muere. Eso es lo que le está pasando a Europa. Mi familia es una excepción, yo tengo 9 hijos, ¿no? Yo estoy dándole... Pero la realidad es que Europa tiene el índice de natalidad más bajo de todo el mundo y que tiene la edad media. Es una consecuencia de la guerra cultural también, claro, también de los cambios económicos y sociales, pero también tiene que ver con la guerra cultural. Pero de la guerra cultural. Porque dice, oye, no, es que tener 3 hijos es que es muy complicado, no hay quien pueda. ¿Y cómo lo hacían mis abuelos, que tenían muchísimos menos recursos y menos formación de la que tengo yo, ¿no? Nos hemos convertido en egoístas, ¿no? Nos da miedo muchas cosas que a nuestros mayores no les daban miedo. Antes uno tenía 10 hijos, pues decía, bienvenido sea, lo sacamos adelante, ¿no? A lo mejor en vez de 7 habitaciones tenías 3 y 9 literas, ¿no?
ese es un primer. Entonces, ahí hay espacios que está cubriendo juventud que no está formada en Europa y que con las oleadas que hemos tenido de inmigración es principalmente musulmana, ¿no? Claro, Claro, la cultura musulmana, la inmigración musulmana es distinta a la occidental, ¿no? Muy distinta. Claro, pero el tema de la inmigración, y eso es importante precisar porque con respecto al movimiento que ustedes desarrollan, se ha desarrollado una leyenda, ¿no? El tema no es la inmigración como tal, el tema es que es una inmigración que no se incorpora a los sistemas republicanos y a los estados de derecho europeos. En Estados Unidos sucede todo lo contrario. En Estados Unidos la inmigración está organizada y construida para formar parte del sistema. Hay ejemplos francamente impresionantes. El IRS, esta autoridad tributaria estadounidense, te da un número de tributación al margen de si eres legal o no, pero te lo da, te obliga a que tú trabajes y tributes. Y en el acto estás formando parte del sistema estatal federal estadounidense. En Europa, la inmigración por estos relatos progresistas, lo que ha ido construyendo son estados dentro de los estados de derecho y Europa empieza a ser derrumbada por dentro. Algo de eso. Pero fíjate, hasta uno podría pensar que ha sido intencionado, ¿no? Arabia Saudí, cuando el Estado Islámico, cuando la guerra del Estado Islámico, que migraron millones de personas, Arabia Saudí, que tiene una frontera con Irak de miles de kilómetros, no recibió ni un solo inmigrante. Cuando tenía más de 100.000 tiendas de campaña a todo lujo, con agua caliente, agua fría y aire acondicionado para más de 100.000 personas que están pensadas para las peregrinaciones a la Meca. Y no recibió ninguno. Y su ministro de Asuntos Exteriores dijo que no iba a recibir a un solo inmigrante iraquí o sirio porque tenían trastornos psicológicos y que se fuesen a Europa. Y entonces le dijimos a Europa, bueno, que se hacía falta que ellos financiarían las construcciones de las mezquitas totalmente gratuitas. Dice, en Europa podía haber venido Europa occidental, de Bulgaria, de Ucrania, mucho mayor de la que ha venido, ¿no? A cubrir ese espacio que se ha cubierto con mano de obra de origen islámico. Y yo siempre me he hecho la pregunta, ¿y a qué se debe? Yo entiendo que a lo mejor en el caso de Francia, que tiene una presencia en Argelia muy importante, haya ocurrido, pero en el caso italiano, en el caso que desde Mussolini no tenía ninguna presencia ahí, en el caso español, en el caso británico, te sorprende, ¿no? Que se haya abierto de tal manera las fronteras, de alguna manera en la última oleada, totalmente sin ningún tipo de control, sabiendo si los que entraban eran buenas personas o no lo eran, y no se haya potenciado otro tipo de inmigraciones. Nosotros, estamos hablando en Naciones Hermanas, hemos estado inmigrando constantemente. Yo tengo antepasados míos que emigraron a Perú y que volvieron, y seguro que tú tienes familiares tuyos que han venido a España y que se han vuelto, y ha sido parte de nuestra coexistencia, porque cuando han estado aquí se han incorporado al quehacer, al uso y obligaciones. Esa es la sin clave. que hubiese mayor diferencia. Yo cuando estoy en Lima me siento en casa, y cuando estoy en Santiago de Chile me siento en casa, con las peculiaridades del clima, de la montaña, pero poco más. Pero el otro asunto es que los estados republicanos tienen que obligar a cualquier inmigrante a formar parte del sistema republicano y del Estado de Derecho. Lo que en Europa está pasando es que hay una inmigración que está construyendo guetos o estados dentro de los estados de derecho, y el problema es que eso está destruyendo por dentro la gran tradición europea, ¿no? Ese es el problema de la inmigración, y no es una oposición simple a la inmigración como quieren vender los relatos progresistas, los relatos comunistas, ¿no? No, en absoluto. La inmigración en Europa es necesaria por un tema de sucesión generacional, sin lugar a dudas. Nosotros lo único que decimos es que sean los gobiernos, los estados, las repúblicas, en este caso el Reino de España, el que decida qué inmigrantes quiere traer. Si los queremos islámicos o si los queremos cristianos. Nosotros tenemos una obligación y unos lazos históricos con Hispanoamérica, con la Iberosfera, con Perú, con Chile, con Santiago, con México, donde hay millones de personas que se llaman Antonio, Luis, y que comparten nuestros usos, nuestras costumbres y nuestra lengua, y que además donde nosotros hemos emigrado de los años de hambruna, y lo lógico es que ellos puedan emigrar ahora aquí. Eso es un gap, pero fíjate, todo esto tiene un origen,
y sigue siendo las políticas que iniciaron los soviéticos, que incentivaron este tipo de inmigración, los partidos comunistas. Si te vas, oye, ¿quién incentiva este tipo? Los partidos comunistas. ¿Quién estaba presentando los programas en la televisión iraní en España? Pablo Iglesias, el señor Monedero, es decir, los fundadores de Podemos, ¿no? O sea, es destruir todos los pilares de la sociedad occidental para intentar construir una sociedad nueva, porque en esa lucha de clases han fracasado y lo están haciendo a través de nuevos ejes. Y desafortunadamente, esos virus que inocularon hace 30, 40, 50, en algunos casos 60 años, han ido creciendo, han ido destruyendo o carcomiendo poco a poco los valores, las virtudes que se le pedían a la sociedad occidental, y ahora estamos algunas veces en unas sociedades que nosotros propios nos sentimos, nos producen rechazo en muchas de sus expresiones, o que nos sentimos profundamente incómodos. De acuerdo. Yo creo que la gran esperanza, sigo diciendo, es la Iberosfera y su Hispanoamérica. Y San Isidoro decía: España, luz del mundo. La mayor epopeya de evangelización que ha existido ha sido la de América. Esa la hicimos los españoles durante los españoles de la península y los españoles de América, porque los peruanos fueron españoles hasta que se independizaron. Dicen, no, los españoles, aquí eran españoles hasta que en un momento dado, es como si Dios no lo quiera, mañana una región de España, de la península de América, se independiza. Bueno, pues España seguirá siendo España, pero eso también era España, o sea, Perú también era esa labor de evangelización, donde mandamos a los mejores profesores, a lo mejor que teníamos, porque formar jesuitas, formar dominicos, formar misioneros costaba muchísimo dinero, y se mandó para allá. Y ahí hay unas bases muy sólidas del sentido del amor a la familia, del respeto a los padres, a nuestros usos, a nuestras costumbres, de nuestros valores cristianos, ¿no? Y por eso están nuestras universidades, que ahora son las vuestras, por eso están los monumentos a la humanidad, y creo que hay que recuperar la iberosfera para poder salvar la madre patria, por hablar, porque para mí España, por decirlo en el sentido amplio, lo es todo, para luego salvar Roma y luego poder salvar al mundo ante una hegemonía que hay que aceptar, lo que va a ser la China. China, en términos de PIB, está ya a la par con Estados Unidos. Hace 20 años, Alemania tenía un PIB 3 veces superior al chino, o Japón. Ahora está muy por debajo. Ya en todos los ámbitos China es una potencia, y China tiene un régimen que, si te pones a pensarlo, da miedo. Yo no quiero ese modelo de sociedad para la iberosfera. Yo no quiero ese modelo de sociedad para mis hijos, y no quiero que una dictadura comunista, por muy liberal que sea la economía, dicte lo que deben pensar, cómo deben expresarse, o el número de hijos que pueden tener el día de mañana nuestros hijos o nuestros nietos. Y para eso necesitamos que las naciones de la iberosfera se unan y puedan hacer un frente común en aquellas cosas que no son comunes, que no son interés, que son las los usos y costumbres que hemos venido defendiendo históricamente. Muy agradecido, estimado Víctor. Interesantes reflexiones. Bueno, esa es la propuesta del movimiento Vox en España. Lo hemos conocido de manera muy descriptiva. Es evidente, pues, que estas leyendas que algunos sectores quieren presentar en Perú, en América Latina, son relatos, son leyendas contra una derecha con ideología consistente, porque a eso es lo que más le teme el comunismo, el colectivismo, el progresismo, a que surja una derecha con matriz ideológica, que surja una derecha que vuelva a la filosofía, a las grandes tradiciones humanistas que han construido Occidente y la libertad en el mundo. Muy agradecido, Víctor, por estas reflexiones. Andrés, un placer, mucho ánimo en Perú, que yo estoy muy contento de ver de la buena batalla que estáis dando ahí, que dará grandes resultados en el futuro. Te agradecemos mucho por estas declaraciones y seguimos en contacto. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogo del Montonero. Regresamos en la siguiente edición.